Artículo 57. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. Uno, mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 2, no ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su identidad étnica o cultural. 3, el reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. 4, conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inambargables e indivisibles. Esas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 5, mantener la posición de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. 6, participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 7, la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente, participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les cause. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y a la ley. 8, conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas con la participación de la comunidad para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 9, conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de generación y ejercicio de la autoridad en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de procesión ancestral. 10, crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niños y adolescentes. 11, no ser desplazado de sus tierras ancestrales. 12, mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad, sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios, y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 13, mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto. 14, desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe con criterios de calidad desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural para el cuidado y preservación de las entidades en consonancia con sus metodologías y enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 15, construir y mantener organizaciones que lo representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización. 16, participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determina la ley, en la definición de las políticas públicas
que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planos y proyectos del Estado. 17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. 18. Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular lo que estén dividido por fronteras internacionales. 19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifican. 20. La limitación de las actividades militares en sus territorios de acuerdo con la ley. 21. Que la dignidad y la diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación, la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. El artículo 57 de la Constitución del Ecuador reconoce los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. En palabras simples, significa que no solo las personas tienen derechos individuales, sino también las comunidades como grupo. Explicación con ejemplos. 1. Identidad y cultura. Derecho a mantener su cultura, idioma, tradiciones y organización. Ejemplo, una comunidad indígena puede seguir celebrando sus fiestas ancestrales, hablar su lengua como quichua y organizarse con sus propias autoridades. 2, 3. No discriminación y reparación. Derecho, no sufrir racismo y recibir reparación si ocurre. Ejemplo, si una comunidad es discriminada por su vestimenta o idioma, el Estado debe sancionar y reparar ese daño. Por ejemplo, disculpas públicas o compensación. 4, 5. Tierras comunitarias. Derechos. Sus tierras son propias. No se pueden vender ni quitar. Ejemplo, una comunidad amazónica no puede ser obligada a vender su territorio a una empresa. Además, no paga impuestos por estas tierras. 6, 8. Recursos naturales y biodiversidad. Derecho. Usar y cuidar los recursos naturales de su territorio. Ejemplo. Si hay bosques o ríos en su territorio, pueden utilizarlos de forma sostenible, pesca, medicina natural y protegerlos. 7. Consulta previa. Muy importante. Derecho. Ser consultados antes de explotar recursos como petróleo o minería. Ejemplo, si una empresa quiere extraer petróleo en territorio indígena, primero debe preguntar a la comunidad y explicar impactos. Si hay daños, deben recibir beneficios o indemnización. 9, 10. Organización y justicia propia. Derecho. Tener sus propias normas y autoridades. Ejemplo, una comunidad puede resolver conflictos internos según sus costumbres. Justicia indígena. Siempre respetando derechos humanos. 11. No desplazamiento. Derecho. No ser expulsado de sus tierras. Ejemplo. El Estado no puede sacar a una comunidad de su territorio para construir una carretera sin su consentimiento. 12. Saberes ancestrales. Derecho. Proteger conocimientos tradicionales. Ejemplo. Una empresa farmacéutica no puede usar plantas medicinales indígenas sin permiso ni apropiarse del conocimiento. 13. Patrimonio cultural. Derecho a proteger su historia y cultura. Ejemplo, el Estado debe ayudar a conservar sitios sagrados o tradiciones culturales. 14. Educación intercultural bilingüe. Derecho. Educación en su idioma y cultura. Ejemplo, niños indígenas pueden estudiar en quichua y aprender según su cultura. 15 al 17. Participación política y consulta. Derecho. Participar en decisiones del Estado. Ejemplo,
Representantes indígenas pueden intervenir en decisiones sobre leyes o proyectos que los afecten. 18. Relaciones entre pueblos. Derecho. Relacionarse con otros pueblos, incluso de otros países. Ejemplo. Comunidades que viven entre Ecuador y Perú pueden mantener contacto cultural. 19. Identidad visible. Derecho. Usar vestimenta y símbolos propios. Ejemplo. Una persona indígena puede vestir su ropa tradicional sin ser discriminada. 20. Limitación militar. Derecho. Control sobre presencia militar en su territorio. Ejemplo. No pueden instalar bases militares sin regulación legal. 21. Comunicación y representación. Derecho. Tener medios de comunicación propios. Ejemplo. Una comunidad puede tener una radio en su idioma. Pueblos en aislamiento voluntario. Derecho. Protección total de sus territorios. Ejemplo. En la Amazonía hay pueblos que no quieren contacto. Está prohibido explotar petróleo o entrar en sus territorios. Idea clave. Este artículo busca que los pueblos indígenas mantengan su cultura, protejan su territorio, participen en decisiones, vivan sin discriminación. Concordancias. Constitución de la República del Ecuador. Artículo 2, 3, 11, 70, 171, 281, 385, 395, 398. Código Civil. Título preliminar. Artículo 2 y 7. Código Civil. Libro 2, artículo 599, 715, 740, 778. Código de Derecho Internacional Privado, Sánchez de Bustamante, artículo 121, 129. Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 6, 7, 34, 38. Ley de Hidrocarburos, 1978, artículo 1. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 65. Ley Orgánica de Comunicación, artículo 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Código Orgánico General de Procesos. Artículo 30. Las concordancias son normas de otras leyes que se relacionan con el artículo 57, derechos colectivos de pueblos indígenas. Sirven para entender que esos derechos no están solos, sino que se apoyan en varias leyes. Explicación. Constitución de la República del Ecuador, artículo 2, 3, 11, 70, 171, 281, 385, 395, 398. Refuerzan los derechos colectivos desde diferentes áreas. El artículo 2, que habla de idiomas, reconoce lenguas indígenas. Ejemplo, educación en quichua. Artículo 3. Deber del Estado. Proteger derechos. Ejemplo, el Estado debe cuidar territorios indígenas. Artículo 11. Igualdad. Prohíbe discriminación. Ejemplo, no discriminar por vestimenta indígena. Artículo 17. Justicia indígena. Reconoce su propia justicia. Ejemplo, una comunidad resuelve conflictos internos. Artículo 398. Consulta ambiental. Consulta previa. Ejemplo, preguntar antes de hacer minería. En el Código Civil, título preliminar y libro 2, regula temas de propiedad y leyes en general. Propiedad, artículo 599, 715, etc. Ejemplo, aunque el Código Civil habla de propiedad privada, el artículo 57 aclara que las tierras indígenas son comunitarias y no se venden. Aplicación de la ley, artículo 2 y 7. Ejemplo, las leyes se aplican respetando la Constitución que protege a pueblos indígenas. En el Código de Derecho Internacional Privado de Sánchez de Bustamante, regula relaciones entre países. Ejemplo, si un pueblo indígena vive entre Ecuador y otro país, sus derechos culturales deben respetarse internacionalmente. Código de la Niñez y Adolescencia. Protege a niños y adolescentes indígenas. Ejemplo, un niño indígena tiene derecho a su cultura, su idioma, no ser discriminado. Ley de Hidrocarburos 1978. Relaciona con explotación de petróleo. Ejemplo, si hay petróleo en territorio indígena, el Estado puede explotar, pero debe hacer consulta previa y respetar a la comunidad. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Permite defender derechos constitucionales. Ejemplo, si una comunidad no fue consultada antes de un proyecto minero, puede presentar una acción de protección ante un juez. Ley Orgánica de Comunicación. Protege a la comunicación intercultural. Ejemplo, una comunidad puede tener una radio en su idioma. Los medios deben respetar su cultura y no discriminar. En el Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 30,
Trata sobre cómo se desarrollan los juicios. Ejemplo, si una comunidad indígena va a juicio, puede participar con traductor si habla su lengua. El proceso debe respetar su cultura. Idea clave. Todas estas leyes apoyan el artículo 57 para garantizar que se respete la cultura indígena, se proteja sus tierras, participen en decisiones, se defiendan legalmente.